El trasplante cardíaco es una terapia consolidada para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que no responden al tratamiento médico. Desde sus inicios en España en los 80, este procedimiento ha evolucionado de forma notable, tanto en términos de supervivencia como de calidad de vida para los pacientes. La implementación de un modelo nacional de donación, la mejora de la selección de receptores y donantes y los avances en inmunodepresión han sido factores clave para alcanzar los resultados actuales. España es hoy uno de los países con mayor tasa de trasplantes por millón de habitantes, y el trasplante cardíaco se ha extendido más allá de los grandes centros históricos, incorporando nuevos programas con buenos resultados. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, realiza Jesús Nicolás y modera este episodio Pedro Caravaca, cardiólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas, Pedro. Hola Alicia, hola a todos. Pedro, el próximo 3 de diciembre se cumplen 58 años del primer trasplante de corazón realizado a nivel mundial. Se llevó a cabo por el Dr. Christian Barnard en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y aprovechando esta efeméride nos propones analizar la evolución del trasplante cardíaco en nuestro país. Así es, Alicia. En el episodio de hoy abordamos uno de los avances terapéuticos más relevantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada, el trasplante cardíaco. España ha sido testigo de una evolución constante en este campo, desde los primeros programas hasta convertirse en un modelo internacional en organización y con unos resultados clínicos impecables. Para analizar este recorrido contamos con 3 invitados con los que me une una relación muy especial y que representan distintos momentos clave en esta historia, desde los inicios del trasplante en nuestro país hasta su consolidación y expansión reciente a nuevos centros. Pues vamos a saludarles y empezamos. Juan Delgado Jiménez, cardiólogo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas, doctor. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Marta Ferrero Torres, cardióloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y María del Val Groba Marco, cardióloga en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Muy buenas, doctora. Hola, buenas. Para comenzarnos, sabemos que la insuficiencia cardíaca avanzada se considera un estadio clínico dentro de la insuficiencia cardíaca en el que, a pesar de implementar el tratamiento médico óptimo, el pronóstico sigue siendo limitado. En este contexto sabemos que es prioritario plantear opciones terapéuticas como el trasplante cardíaco, si queremos mejorar el futuro de nuestros pacientes. Vamos a comenzar por el principio. Me gustaría que explicarais a la audiencia cómo situamos hoy en día el trasplante cardíaco dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada y qué tipo de pacientes son candidatos. Comienza Maribel. Pues como dice Pedro, el trasplante cardíaco es en ausencia de contraindicaciones el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Sabemos que produce un aumento significativo de la supervivencia, de la capacidad de ejercicio, de la calidad de vida en comparación con otros tratamientos convencionales. Sabemos que el trasplante cardíaco es en ausencia de contraindicaciones el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Sabemos que produce una mejoría significativa de supervivencia, de capacidad del ejercicio, de calidad de vida en comparación con el tratamiento convencional. En los últimos años la supervivencia sigue aumentando. Vemos como en los datos del Registro Español de Trasplante Cardíaco, publicados en la Revista Española de Cardiología este año, la supervivencia sigue mejorando. Está estimada la supervivencia al año del 82% y al quinto año del 74%. Si bien es cierto que en la última década, en la década anterior, la supervivencia estaba mucho peor, al año del 75% y al quinto año del 65%. Todas estas mejorías pues claramente están relacionadas por las mejorías en los tratamientos inmunosupresivos, las técnicas de extracción y preservación de injertos, del manejo perioperatorio, de la mejor selección de los receptores, mejor control de las infecciones, entre otros factores. Claro, sabemos que el trasplante cardíaco es el tratamiento de elección, pero lo difícil es decir a qué paciente está indicado este tratamiento tan extraordinario. Y yo creo que siendo la insuficiencia cardíaca tan impredecible, ahí está la clave, identificar a este paciente.
De ahí está Marta, ¿no?, para explicarnos ahora cómo seleccionar, ¿no?, porque es una terapia altísimamente eficaz. Ahora, ¿qué paciente es candidato y cuándo detectarlo? Que yo creo que es muy importante. Claro, terapia altísimamente eficaz, pero también altísimamente seleccionada, ¿no? Porque al final el gran limitante es el número de donantes que tenemos y tenemos que decidir bien qué pacientes son los buenos candidatos. Entonces ahí yo quiero poner en valor la figura del cardiólogo de insuficiencia cardíaca, porque hay múltiples definiciones y ahora os repasaré alguna, pero al final el ojo clínico es importante, ¿no? Y el trabajar en red, sobre todo con los médicos que ven insuficiencia cardíaca en su día a día y que nos van a derivar estos pacientes, ¿no? Hay una parte, yo creo, importante de ojo clínico. Después hay múltiples definiciones de insuficiencia cardíaca avanzada. Podemos basarnos en las más sencillas, como la clase funcional, 3 o 4, o algunas un poco más sofisticadas, como Intermax, la definición de insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no?, que se lideró desde la europea con Marisa Crespo en 2018. Quizás la más práctica para el día a día puede ser esta del acrónimo I Need Help, que podéis pues consultar ¿no?, palabra por palabra, pero básicamente pues son pacientes dependientes de inotropos, hipotensos, con lesión de órgano diana, con arritmias ventriculares, con mucha disfunción ventricular. Pues ese paciente que veamos que va viendo mal, es importante derivarlo o comentarlo con quien tengáis, ¿no?, en red, porque siempre es mucho mejor que se derive tempranamente y que luego pues evalúe y se considere que está demasiado bien, a ser tardíos y encontrarnos, como vemos muchas veces en nuestras clínicas, ¿no?, que son pacientes que hayan llegado pues con fracaso renal, hepático, hipertensión pulmonar y que para ellos ya el trasplante no es una opción. Así que el mensaje es claramente, en cuanto tengamos sospecha de que alguien se está poniendo en zona de avanzada, pues comentarlo y trabajemos en red entre todos. Es decir, detectarlo de forma precoz y pecar siempre de precavido que... De exceso, ¿verdad? De exceso de prudencia, pecar más que de ser valientes, porque lo va a pagar nuestro paciente, ¿no? En línea a lo que dices, Marta, yo creo que es muy interesante cuando se piensa en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, adelantarse y valorar otras alternativas antes del trasplante, ¿no? Muchas veces ya pensamos en el trasplante cuando está claramente indicado. Vale, ya tengo mi paciente, pero hay veces que es mejor pensar y comentarlo en conjunto y de manera multidisciplinar, ver qué alternativas tiene nuestro paciente para su insuficiencia cardíaca, ¿no?, y en qué momento estamos. No, eso lo que apuntas es muy importante, porque dentro de la definición de insuficiencia cardíaca avanzada es cuando persisten esos síntomas o esos parámetros de pronóstico, cuando se ha hecho todo lo que se le puede ofertar al paciente, y siempre hay que buscar la opción de mejorar o reconducir la situación de la insuficiencia cardíaca. Juan, me imagino que los comienzos no fueron fáciles, ¿no? Poner en marcha un programa de trasplante allá por los años 80 debió de ser un desafío clínico, organizativo y también humano. Retrocedamos ahora unas décadas y cuéntanos cuándo y cómo se inició el trasplante cardíaco en España y cuáles fueron los principales retos de aquellos primeros años. Tú que lo has vivido. Pedro, si quieres que mantener tu integridad física, no sigas por ese camino, porque yo no soy pionero ni viví esos inicios del trasplante cardíaco. Entiendo el reto, pero efectivamente hubo un trasplante polémico en el año 68 en España que se realizó en La Paz, pero la época profesional real del trasplante cardíaco como inicio de la realidad terapéutica es más tarde, ¿no? Viene de la mano de la ley de trasplantes del año 79 y posteriormente la aprobación de la ciclosporina es el gran punto de inflexión, a partir del cual en el año 84 4 hospitales guiados por equipos quirúrgicos muy potentes, hay que mencionar a Josep María Carals en Sant Pau, pero también Ramón Arcas en la Clínica Universitaria de Navarra o Diego Figuera en Clínica Puerta de Hierro y Gómez Durán en Valdecilla. En el mismo año 84 se inician esos 4 programas de trasplante, ¿no? A partir de ahí, por las vicisitudes surgidas, cómo viajar, cómo conseguir órganos, es el punto en el que el gobierno decide generar una estructura supranacional
como es la ONT, y de esa manera facilita y coordina la integración de otros programas de trasplante hasta el momento actual, en el que hay 19 centros en nuestro país que realizan trasplante cardíaco, 18 adultos, muchos de ellos pediátricos, y un único centro, que es Valdebrón, que tiene solo trasplante pediátrico. Entonces, bueno, yo creo que ese es un breve resumen de lo que ha sido. ¿Fueron duros los comienzos? Por ejemplo, tú que participaste, ¿no?, en la apertura del Hospital 12 de Octubre, ¿cuáles fueron los retos de comenzar el programa en aquella época? Las incertidumbres. Por suerte, cuando iniciamos en el 12 de octubre, en el año 91, el 15 de enero de 1991, ya estaba todo muy rodado. Los verdaderos pioneros habían sido otros, ¿no? De todos estos nombres que he mencionado y que recogemos, son los que de verdad sufrieron. Es decir, se recuerda mucho la anécdota de Puerta de Hierro viajando a conseguir corazones con aquellos mister del ejército español, que era lo que hacían, o incluso cómo pudo organizarse en Cataluña, ¿no? Al final creó un pequeño organismo que intentaba coordinar cómo se conseguían esos donantes. Era una labor casi artesana, la gente iba con su coche a conseguir. Es decir, la llegada de la ONT hizo que cuando el gran boom de nosotros empezamos el 15 de enero, muy pocos días después inicia Juan Canalejo, ¿no? Entonces ya llegó el gran boom de la incorporación, donde ya hay menos mérito, porque ya estaba la mayor parte del camino andado, la gente se había formado en Estados Unidos, ya había un germen sobre el que poner nuevas piedras, porque las más gordas ya estaban puestas por todos estos. Es decir, hubo un periodo inicial de mucha motivación, ¿no?, que compensaba las deficiencias que pudiese haber el sistema, hasta que apareció esa profesionalización con la aparición de la ONT, ¿no? Correcto. Y Maribal, hemos visto el pasado. ¿Qué nos puedes decir tú desde un centro de creación mucho más reciente, como es el de Canarias, que tiene una realidad que incluso es peculiar, ¿no?, por la insularidad? Cuéntanos cómo han sido los aspectos en la nueva creación de vuestro centro y los principales obstáculos que habéis encontrado. Nos sentimos afortunados, ¿no?, de haber entrado en esta red de trasplante cardíaco. Y la verdad que en cuanto a obstáculos, yo creo que hay que destacar dos principalmente. Uno, la lejanía de las Islas Canarias con respecto al territorio peninsular, ¿no? Más de 2 horas de viaje. Una de las regiones ultraperiféricas europeas más alejadas, pero más pobladas. Y eso también es algo positivo, porque al final hay posibilidad de donantes y hay pacientes que necesitan el trasplante, ¿no? Y después teníamos el otro hándicap, que es ser archipiélago, el tener 8 islas, y la coordinación que tenemos que tener a nivel de los donantes y a nivel de los receptores tiene que ser muy fina. Y ahí entra mucho en juego el trabajo de la coordinación de los distintos hospitales en Canarias, ¿no? Una vez dicho eso, es verdad que ya existían programas de trasplante de otros órganos en las islas. El hepático en Tenerife empezó en el 96, el renal empezó en el Universitario Insular Materno-Infantil en el 2007 y en el Universitario de Canarias en Tenerife en el 81, el pancreático en el 2002. Y nosotros en Negrín también teníamos programas de trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos desde 1989, con lo cual sí había camino andado en cuanto a programas de trasplante y había también centros acreditados para la donación y la extracción. Teníamos 7 centros que realizaban donación, que estaban acreditados en 5 de las islas, que son La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Todas ellas con un alto nivel de donación. Teníamos una alta tasa de donación, si bien es cierto que se veía que el corazón siempre se desaprovechaba, estaba infrautilizado. ¿Por qué? Por el tiempo de isquemia que supone la lejanía, ese hándicap a priori que teníamos geográfico. Eso hacía que menos del 10% de nuestros corazones en las islas, que se generaban en las islas, se llegaran a trasplantar, cuando a nivel nacional era más del 20%. Y después veíamos otra cosa que Juan también vivió con nosotros los canarios, que es que los canarios pues se trasplantaban menos,
alcanzaban al trasplante menos de los que debían llegar, y la calidad de espera que tenían era peor, porque los canarios tenían que ir a centros peninsulares a trasplantarse y hacer el tiempo de espera desde que eran incluidos en lista de espera en donde se iba a incluir al paciente. Juan, en el 12 de octubre ellos trasplantaron el 75% de los canarios. Y dos de los hándicaps de los que ustedes hablaban era el tiempo, que tenían que estar lejos de su entorno familiar y de sus médicos tratantes, y la logística muy compleja cuando teníamos un paciente agudo. Entonces, por suerte, en el 2019 pudimos empezar el programa de trasplante y hicimos nuestro primer trasplante en diciembre de ese año. Desde entonces hemos hecho 15, 21, 22, 21 trasplantes, suponiendo a final del 2024 98 trasplantes. El programa ha sido un éxito, digámoslo así, en el sentido de la donación y de los receptores. Estás escuchando Cardio Podcast. Pedro, después de haber repasado qué es el trasplante cardíaco como terapia y cómo se inició en nuestro país, en este siguiente bloque nos vamos a centrar en el presente. ¿Cómo se ha consolidado el trasplante cardíaco en España? ¿Qué resultados estamos obteniendo? ¿Y cuáles son los factores que explican nuestro liderazgo internacional? Antes de centrarnos a hablar de los resultados, la actividad o el liderazgo, me gustaría detenerme un momento en algo que yo creo que es fundamental y que es muy desconocido por la audiencia. ¿Cómo es realmente la vida de un paciente trasplantado? Aunque el trasplante cardíaco ofrece una segunda oportunidad, también implica una vigilancia continua y una serie de riesgos. Juan, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste la vida de un paciente trasplantado? Bien, el trasplante cardíaco ha cambiado el escenario, ¿no? Ahora vivimos una época donde la mitad de los pacientes que llevamos a trasplante son trasplantes urgentes con dispositivos, máquinas, y hace que el devenir, las infecciones, los accesos vasculares, las complicaciones derivadas hacen que ya no solamente estaba lo que era el fallo precoz del injerto, sino que ahora todas estas comorbilidades, los gérmenes multiresistentes, estancias en UBI prolongadas, matizan un poco la primera parte del trasplante. Una vez superada esta fase aguda, digamos, hay un periodo, podemos decir, de 6 meses, sobre todo 3 primeros meses, donde está la amenaza del rechazo, las infecciones por oportunistas, que en general el rechazo, gracias a la inmunosupresión que disponemos ahora, tiene baja representatividad y desde luego baja mortalidad. Quizá las infecciones oportunistas puedan ser en algún caso más graves, pero digamos que también tenemos herramientas diagnósticas y terapéuticas potentes y podemos hacer frente a ellas. Superados estos 6 meses, el paciente trasplantado de corazón deja de ser un inmunodeprimido en sentido estricto y empieza a ser un paciente que tiene riesgo de problemas como tiene un paciente con un diabético, un enfermo con un EPOC, y tiene complicaciones infecciosas o de otro tipo, pues asociadas a esa comorbilidad. Y a partir de ahí, del primer año, la calidad de vida de los pacientes trasplantados, si han superado todas estas fases, es excelente. Cuando se ha cuantificado en algún estudio español multicéntrico, se ha visto que es equiparable a la de un paciente diabético, que duda cabe, que tiene limitaciones, sobre todo las estancias hospitalarias, pero es bastante buena. Y luego ya a largo plazo, pues puede surgir cualquier problema, pero lo que matiza fundamentalmente es la aparición de tumores y la aparición de enfermedad vascular del injerto, el rechazo crónico. No sabemos qué es, pero parece que tiene un mediador inmunológico sobre el que inciden factores de riesgo cardiovasculares convencionales, pero van cerrando las arterias coronarias de una forma diferente a la enfermedad coronaria. Bien, se cruzan el registro internacional y el nacional a veces. Unas veces está por delante el tumor, otras veces está por delante la enfermedad vascular del injerto o el fallo tardío del injerto, pero son los dos principales amenazas que hacen que, desgraciadamente,
perdamos a nuestros pacientes a largo plazo. Como muchas veces te he escuchado decir, ¿no? Al final el paciente trasplantado pues es un camino, ¿no? De rosas con espinas, ¿no? Eso es un camino de rosas, pero hay espinas. Hay espinas que hay que saber lidiar, pero al final la calidad de vida que se le ofrece a nuestros pacientes pues, muy buena. Es magnífica, y sobre todo cuando tenemos ese periodo de luna de miel que vienen a visita una vez al año, pues para ellos no cabe duda que es impecable, ¿no? La calidad que le podemos ofrecer. Pasando al aspecto del modelo de éxito que tenemos, ¿no? Que yo creo que se basa en una organización que está fuertemente estructurada y que hemos acumulado una gran experiencia clínica todos los equipos. Entonces, vamos a intentar ahora entender en qué punto nos encontramos actualmente a nivel internacional. Marta, ¿cuál es la situación actual de España en el trasplante cardíaco a nivel internacional? Pues el trasplante cardíaco goza de muy buena salud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fijaos que comentaba antes Juan, ¿no? 40 años del primer trasplante hizo el año pasado, pero ya 33 años del primer reporte de los grupos. O sea, yo creo que hay que poner mucho en valor también el trabajo que se hizo ya inicialmente de empezar a recoger datos de una forma absolutamente pionera. Y yo creo que ese espíritu de trabajo colaborativo se ha ido transmitiendo, ¿no? De generación en generación hasta que seguimos teniendo pues, reportes buenísimos cada año. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 347 trasplantes, que pensad que ya es una cifra que se equipara a los años dorados del trasplante. Estamos creciendo discretamente y eso se debe probablemente a la donación en asistolia controlada, que hablaremos dentro de un ratito. La supervivencia, pues como comentaba antes Maribal, ha ido mejorando. En los últimos 10 años ha habido un cambio significativo, con lo cual pues estamos globalmente muy bien posicionados. También en volumen estamos bien posicionados, por volumen por millón de habitantes. Dentro de Europa realmente somos líderes. Comparándonos con Estados Unidos, pues realmente estamos a mitad de cifras, pero eso no es porque hagamos mal nuestro trabajo, probablemente es porque lo hacemos demasiado bien a nivel poblacional. Y es así porque en Estados Unidos tienen el doble de donantes a base de la epidemia de fentanilo y de mucha enfermedad en la población que nosotros afortunadamente tratamos mejor. Así que creo que a nivel global y de trasplante pues estamos en un momento de buena salud. A nivel internacional se están haciendo alrededor de unos 6.000 trasplantes al año, quizás la mayoría Estados Unidos, la segunda gran parte somos Europa, pero me parece interesante pensar en los países emergentes. Hay mucho trasplante creciendo en América Latina y sobre todo en Asia. Por ejemplo, es muy interesante ver lo que está pasando en la India, en la cual pues, multiplican por 10 el número de trasplantes cada año, y es algo que tendremos que estar observando y aprendiendo también de ellos. Datos muy interesantes. Yo ahora quiero centrarme en cuáles son los factores que explican los resultados, ¿no? De que nuestro modelo sea envidiado, ¿no? Sea un ejemplo a nivel internacional. ¿Qué nos puedes decir en torno a ello, Maribal? Pues mira, en ese sentido, así revisando literatura, hay un artículo muy bonito que se publica en el Transplant International del 2023. Y habla de que España es el gold estándar en cuanto al trasplante, ¿no? Y eso es algo que nos debemos sentir orgullosos. Ellos destacan, y yo creo que el modelo español destaca, por esa gestión y organización en base a 3 niveles. La ONT, que nos hablaba Juan, ¿no? La Organización Nacional de Trasplante, que gestiona, supervisa todo el proceso de donación y trasplante en el país. Garantiza una distribución de los órganos de manera justa, transparente, equitativa, basándose en los criterios de clínicos y compatibilidad, que también los clínicos hemos participado en ellos, ¿no? En segundo nivel está la organización regional de las 17 comunidades autónomas. Y por último y no menos importante, las unidades de coordinación de trasplantes implementadas y acreditadas en los distintos hospitales en España. Pero un poco yendo en la línea de Marta, y es algo que para mí es fundamental, y es analizar lo que se hace. Y yo creo que tanto a nivel de la ONT, de los clínicos, de los cardiólogos, de médicos intensivistas, se está analizando todo lo que se está haciendo con el fin de mejorar. España ya no se conforma con ser los mejores a nivel de trasplante, tener la tasa más alta de trasplante, haberse incorporado rápidamente la donación en asistolia. Quieren mejorar. Y eso es muy importante en la práctica médica, ¿no? Como dice, hay una frase que a mí me encanta del físico matemático William Kelvin, que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora
se degrada siempre. Y yo creo que en esa línea el modelo español lo está haciendo muy bien, está analizando para mejorar. Hay una parte que has apuntado que es muy interesante y la vamos a relacionar con la próxima pregunta, es que se van incorporando progresivamente nuevos avances que hacen que nuestro sistema vaya mejorando. Y en torno a esto, ¿cuáles son, Marta, los avances que se han ido aplicando en los últimos años en cuanto a ampliación de criterios de donación, selección de donantes? ¿Qué nos puedes decir? Pues los avances van muy en relación a la evolución de cómo funcionan las cosas en el trasplante. Cada vez tenemos pacientes más complejos y donantes más difíciles, y en ese sentido pues hemos avanzado en los criterios de distribución, ¿no? Que a nivel español le hemos dado muchas vueltas y realmente hemos sido modelo para otros países para adoptar. En cuanto a la donación, en la irrupción en 2020 de la donación en asistolia controlada, que realmente supone ahora ya un 30% de todos los donantes que tenemos, y es lo que ha hecho que las cifras de este año suban. Y luego en el post-trasplante más a largo plazo, que creo que cada vez nos fijamos más, como sobreviven más, pues nos permitimos el lujo de fijarnos en cómo mejorar su calidad de vida y su pronóstico a largo plazo. Y en ese sentido, pues quizás los métodos no invasivos para detectar rechazo, como el cell-free DNA o otras técnicas, pues que nos están ayudando a hacerles la vida un poquito más fácil. La verdad que no, el avance es lento pero constante y cada vez vamos teniendo nuevas herramientas. Quizás no conseguimos superar esa barrera de la supervivencia, pero yo creo que en el futuro, implementando estas nuevas opciones, yo creo que alcanzaremos ese reto de futuro, que es lo que yo ahora quiero centrarme en hablar sobre cuáles son los desafíos. Yo creo que la escasez de órganos, la complejidad de los candidatos y los avances tecnológicos nos obligan a anticiparnos y adaptarnos. En este último bloque que vamos a abrir, yo quiero que miremos al futuro. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Qué estrategia necesitamos para que España mantenga ese liderazgo? Pues mira, yo creo que en ese sentido también España está dando todo. Es decir, fueron de los primeros, por no decir los primeros, que metieron la donación en asistolia, que se está legislando todo en este sentido. Se están homogenizando protocolos. En España se utiliza el mismo protocolo de donación en asistolia controlada cardíaca, no cada grupo por separado, sino está estandarizado con un protocolo de perfusión normotécnico toracoabdominal y almacenamiento en frío. Y yo creo que al final eso pues es algo que se debe estandarizar. Hasta finales del 2024, 13 de los 19 centros estaban haciendo donación en asistolia. Debemos incorporarnos todos. ¿Quién sabe si ya en un futuro no se necesita un equipo tan multitudinario, ¿no? A la hora de ir a la extracción del órgano en la donación en asistolia y se vuelve más fácil, se homogenizan todo el debate que hay en ese sentido a nivel nacional e internacional. Pero España se metió en el carro en el 90 con la donación en asistolia no controlada y rápidamente en el 2020 con la donación en asistolia cardíaca, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves, tener donantes. Y después seguir mejorando los receptores, que eso se ven en los datos que seguimos mejorando, optimizando el paciente al llegar al trasplante. Juan, con esa visión estratégica que tú tienes, ¿qué puedes apuntar para que sigamos manteniendo ese liderazgo a nivel internacional? Bueno, yo creo que siempre hay que pensar en el donante sin el que no hay trasplante y por tanto, igual que hemos incorporado la donación en asistolia controlada, seguramente las máquinas de perfusión ex vivo también nos van a ayudar al aprovechamiento de órgano torácico que hasta el momento, debido a unos precios que son inasumibles, todavía no se ha podido gestionar en el sistema sanitario público como el nuestro, ¿no? Y por tanto yo creo que eso va a matizar el trabajo que podemos hacer con el donante. También creo que es importante una estrategia de entender las asistencias ventriculares de larga duración como algo que no compite con el trasplante cardíaco, sino que es una terapia complementaria. Vamos a tener que convivir con ello. Hoy por hoy la mejor alternativa para la parálisis avanzada sin duda es el trasplante cardíaco, pero hay que considerar que le va pisando los talones la asistencia de larga duración y mejor que se lleven bien desde el principio. Son terapias complementarias y hay que empezar a sumar años de vida
y a sumar años de vida con calidad. Y por tanto, yo creo que es importante. Otro aspecto que no quiero que pase desapercibido y que quería apuntar es que igual que recordamos el año 67 como el primer trasplante de Barnard en Sudáfrica, en el año 22 se hizo el primer senotrasplante, que parece que eso queda ahí como una cosa, que tal, que el primer caso y el segundo caso. Ahí se dieron y se rompieron 3 lanzas muy importantes en cuanto a modificación genética en animales, en cuanto a barreras de inmunosupresión, en cuanto a fármacos nuevos. Y bueno, probablemente, a lo mejor yo no lo vea, pero seguro que vosotros sí vais a ver ensayo clínico dentro de unos pocos años, y que el senotrasplante deje de ser algo experimental y empiece a acercarse al ámbito asistencial. Y por tanto va a ser otra forma en la que pueda evolucionar. Y luego, es verdad que hemos vivido una época pobre en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos inmunosupresores, pero yo creo que hay mucho detrás, ¿no? Yo creo que la terapia con linfocitos T, que nos van a permitir mejorar la tolerancia del injerto, la personalización de la inmunosupresión en base a parámetros no groseros como los que tenemos en el momento actual para medirla, va a optimizar el tratamiento y seguro que va a mejorar las condiciones y la calidad de vida y los resultados del trasplante cardíaco en un futuro. Es decir, que no hemos llegado todavía, ¿no?, a nuestro techo. Estás apuntando, ¿no?, una multitud de retos que tenemos que trabajar, ¿no?, para seguir avanzando. Me quedaría y me gustaría profundizar, para terminar, una de las cosas que ha apuntado, y es la asistencia ventricular. El crecimiento está siendo, la implementación en nuestro país está siendo muy rápido, y en momentos tenemos que saber cómo combinarla, como tú apuntabas. ¿Qué puedes decirnos, Marta, sobre cómo utilizar de forma eficaz, combinada, o qué uso le podemos dar a la asistencia ventricular coordinada con el trasplante, y qué nuevas estrategias se piensan de cara al futuro? Pues como muy bien apuntaba Juan, hay un concepto que quizás ha emergido en los últimos 2 o 3 años, que es el net benefit of life, o sea, la expansión del total de vida, que es algo en lo que tenemos que trabajar probablemente con la asistencia ventricular. Y antes poníamos una asistencia y corríamos hacia el trasplante, y ahora, como tenemos asistencias más sólidas que nos permiten sobrevivir con calidad, pues quizás en gente muy joven lo bueno sea tener la asistencia durante un tiempo más largo y probablemente trasplantarles posteriormente. Yo quería añadir, si me permitís, porque no puedo marchar sin decirlo, que algo de futuro es realmente trabajar colaborativamente, y en ese sentido pues España tiene un papel importante en el ISHLT, que es la Sociedad Internacional de Trasplante Torácico, en la cual pues colaboramos muchos de nosotros activamente, y hace 4 años montamos un grupo que se llama ISHLT en español, en el cual encontraréis contenido gratuito, incluso si no sois miembros, en español, y que es un sitio donde se puede hacer pues networking y comentar casos en nuestro idioma y con total tranquilidad. Así que os invito también pues a que os unáis a esta comunidad, que al final es una forma de crecimiento para todos. Doctores, pues muchísimas gracias. Se nos ha quedado corto, la verdad, este episodio. Ojalá tuviéramos más minutos. Ha sido un placer que hayáis venido hoy a Cardio Podcast a compartir con todos los oyentes estos datos tan ilusionantes para la cardiología española. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Pedro, y vamos rápidamente con tus mensajes que dejas a los oyentes. Pues Alicia, yo creo que me voy a quedar con varios mensajes que hemos sacado de esta agradable conversación. Yo creo que primero, el trasplante cardíaco sigue siendo hoy la mejor opción para muchos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y que identificar bien al candidato y derivarlo a tiempo marca la diferencia. Segundo, que en España hemos recorrido un camino impresionante, pasando de los primeros programas con muchas dificultades a convertirnos en un modelo internacional gracias a la ONT, la coordinación entre centros y sobre todo el compromiso de todos los profesionales. Y por último, que estamos viviendo una etapa de avances importantes, como habéis apuntado: nuevos perfiles de donantes, monitorización más precisa del rechazo y una mayor integración con la asistencia ventricular en nuestra práctica clínica diaria.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por la moderación y por cerrar este episodio con estas interesantes conclusiones. Recordad que podéis encontrar la bibliografía recomendada en la web de secardiología.es y añadimos este episodio a la playlist Cardio Podcast disponible en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.